Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar de cardio-oncología y pues un poquito más guiado a lo que es ecocardiografía. Mi nombre es Melina Ascaño, ya como me conoce. Bueno, y a forma de introducción tenemos que aproximadamente 2 de cada 5 personas, pues vamos a, bueno, esperemos que no, pero se va a desarrollar cáncer en alguna de estas personas. El tratamiento, pues, de este tipo de enfermedades ha mejorado la supervivencia a 5 años. Desde el 1980, la supervivencia a 5 años era del 49% aproximadamente. Actualmente, pues, supera más del 70%, ¿no? De supervivencia a 5 años. Y pues la importancia del ecocardiograma antes de iniciar el tratamiento con quimio o radioterapia, durante y después de este. ¿Ok? Va a ser importante. Y pues el tratamiento va a ser tanto hematológico u oncológico, ¿no? Y este tratamiento va a aumentar el riesgo cardiovascular en 3 veces. Y bueno, como definición, ¿qué es cardiotoxicidad? Pues esta va a ser la toxicidad cardiovascular que está relacionada con cualquier tipo de tratamiento del cáncer, ya sea hematológico u oncológico. Que sea cualquier complicación que se derive de este tipo de medicamentos o de radioterapia, y pues pueden ser este tipo de cardiotoxicidad, tanto disfunción ventricular, que es de las más importantes que vamos a hablar, puede haber trastornos del ritmo, puede haber también valvulopatías asociadas a este tipo de cardiotoxicidad, puede incluso haber síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico, incluso desarrollarse hipertensión, incluso trombosis, ¿no? Arterial. Estas patologías como tal, pues se van a definir o se van a tratar al igual que en la población general. Todos ese tipo de patologías que se desarrollen de la cardiotoxicidad, solamente una definición o una patología va a ser diferente, el tratamiento va a ser diferente en la disfunción ventricular asociada al tratamiento oncológico, que más adelante vamos a ver la definición como tal, que está en las guías actuales, y pues el tratamiento ya que se está dando para esos pacientes, ¿no? Pero el resto de las patologías pues se van a tratar igual que la población general. Y bueno, dentro de las características para realizar un ecocardiograma en estos pacientes que van a iniciar tratamiento con quimioterapia, radioterapia, pues tenemos que conocer obviamente las enfermedades cardiovasculares preexistentes. Obviamente pues van a tener mayor riesgo estos pacientes que ya tienen alguna enfermedad. También si tienen disfunción ya ventricular izquierda previa, si tienen o han desarrollado síntomas de falla cardíaca previo que no se hayan diagnosticado. Obviamente a mayor edad, pues mayor el riesgo también de cardiotoxicidad. Y los fármacos que también vamos a comentar un poquito más adelante, pues sobre todo que se relaciona, por ejemplo, antraciclinas, al trastuzumab, que son los principales, ¿no? Entre otros que vamos a ir comentando durante la plática. También, bueno, en cuanto al tratamiento, ¿cómo se da el tratamiento? Si es un tratamiento simultáneo o concomitante, o sea, si va a ser radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo, o si primero es radioterapia, después la quimioterapia, o viceversa, ¿no? Eso también va a ser importante. Y bueno, dentro de los parámetros ecocardiográficos para valorar la cardiotoxicidad, pues principalmente tenemos la FEBI, ¿no? Que como tal, pues va a ser un parámetro o definitorio para ver si hay disfunción ventricular izquierda. Y la FEBI, pues normalmente sabemos que la podemos realizar por método de Simpson biplano en modo 2D para valorar tanto FEBI y volúmenes, ¿no? En modo 2D. Esto es lo más pues usual que realizamos. Sin embargo, pues este método 2D va a tener pues sus desventajas, ya que es insuficiente para detectar pequeños cambios, ¿no? Tenemos que va a haber una variabilidad, y eso pues es importante, del 8 hasta el 11% de variabilidad inter o interobservador. O sea, si lo realiza una persona y lo realiza la siguiente, pues puede haber esta variabilidad que es muy amplia. Y pues es importante que se acuerden de este parámetro. ¿Por qué? Porque las definiciones mencionan una disminución del 10%. Entonces, pues la variabilidad aquí entraría, ¿no? Entonces es importante. También cuando vamos a utilizar ecorrealzador, que eso también es importante en esos pacientes. ¿Por qué? Porque a veces ya tienen mastectomías, ya tienen, a veces que ya las encontramos con quimioterapia previa y pues apenas vamos a hacer el eco inicial porque pues se nos fue esa paciente. Entonces hay pacientes que tienen muy mala ventana y eso es muy frecuente. Entonces vamos a utilizar el ecorrealzador cuando no veamos mayor o igual a 2 segmentos del endocardio,
Entonces utilizamos ecorrealizador en caso de que tengamos disponibilidad, ¿no? Y bueno, aquí se ven algunas imágenes solamente para esquematizar. Y el ecocardiograma 3D o tridimensional, pues aquí sería la piedra pues fundamental o sería lo ideal en todas las pacientes utilizar este tipo de método. ¿Por qué? Porque va a tener menor variabilidad, aproximadamente un 5%. Va a ser más precisa en cuanto al volumen y en cuanto a la FEBI. Y esta pues va a tener obviamente sus desventajas, pues que a lo mejor no lo tenemos disponible en todos los centros, a lo mejor hay unas cuantas sondas en los gabinetes. Obviamente depende de la experiencia del operador y la calidad de la imagen, ¿no? Obviamente si no tenemos una buena calidad 2D, con el 3D pues va a ser un poquito más difícil, ¿no? Pero este sería el método ideal para valorar el seguimiento de estos pacientes. Y aquí solamente para modo de esquematizar también, cómo vamos a observar aquí los volúmenes ventriculares izquierdo de forma tridimensional. ¿Okay? Y este pues va a ser más exacto. Aquí podemos ver también pues triplanar, como vemos en 4 cámaras, 3 cámaras y en 2 cámaras. ¿Okay? Y aquí podemos ver los volúmenes final de diástole, sístole, la FEBI, y estos volúmenes pues van a ser más exactos o más específicos. Aquí también a modo de esquema, como podemos ver, incluso las curvas en cuanto al volumen ventricular izquierdo y auricular. Este es un paciente sobreviviente del linfoma de Hodgkin. 6 años después de la radioterapia, inició con datos de falla cardíaca. Y aquí podemos observar, no, casi no se ve, pero una FEBI disminuida y el strain también ya disminuido. Acá en el promedio, eso que si no lo veo en mi compu, menos 6.8. ¿Okay? Bueno, otro parámetro que podemos utilizar, u otro método que podemos utilizar es la ecocardiografía de estrés. Esto pues actualmente no viene indicado como tal en las guías más recientes. Sin embargo, pues también se menciona y obviamente pues va a ir a la alza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más pacientes sobrevivientes de cáncer, hay más pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo ideal? Acabamos de ver nosotros un estudio en la clase de lunes, donde hablaba de la ecocardiografía de estrés en esos pacientes con cáncer pues de cualquier tipo. Entonces, en ellos sería lo ideal hacer una ecocardiografía de estrés en ejercicio, ¿no? Como sabemos, pues hacerlo más fisiológico, porque incluso en esos pacientes podemos valorar la capacidad funcional, podemos ver la respuesta presora, podemos ver si desarrollan algún tipo de arritmia. ¿Por qué? Porque en esos pacientes también hay trastornos del ritmo. Entonces podemos valorar estos 3 parámetros. Sin embargo, pues también sabemos que en los pacientes con cáncer, pues por lo general, durante la quimio o después de la quimio van a tener ya sea síndrome anémico, van a tener fatiga, entonces a veces ellos pues se sienten tan mal que no los vamos a poner a hacer ejercicio, ¿no? Entonces para estos pacientes podemos utilizar también la ecocardiografía estrés con farmacológica, ya sea, por ejemplo, en este caso con dobutamina, para valorar también si son pacientes con factores de riesgo, que tengan algún dato de que pueda tener alguna enfermedad isquémica o cardiopatía isquémica. Podemos valorar isquemia en pacientes que tengan sospecha, sobre todo en pacientes que tengan tratamiento que aumente la toxicidad vascular, que más adelante también lo vamos a valorar. Entonces, en esos pacientes los criterios pues van a ser iguales, ¿no? Iguales a la población general. Sin embargo, se ocupan todavía más estudios para definir si hay algún parámetro que vaya a cambiar o algo que nos vaya a ayudar para estratificar en estos pacientes. Y bueno, este otro ejemplo es un paciente de 65 años con linfoma no Hodgkin de 12 años de evolución. Bueno, ya había tenido 12 años previos el linfoma, estuvo en tratamiento con antraciclina, con radioterapia, en el cual se observa claramente aquí un trastorno segmentario. Entonces en esos pacientes también pues no hay que olvidarnos que pueden tener cardiopatía isquémica, ¿no? Previo y que se exacerbe con el tratamiento oncológico, ¿no? Le realizan angiotac, en el cual se observa lesión del tronco coronario izquierdo, más del 50%, que se observa una placa ahí blanda, y le realizan IBUS, en el cual se encuentra una lesión severa, ¿no? Con un área luminal de 3.6 y abundante
carga de placa. Y bueno, otro de los parámetros pues importantes, lo que está en boga en esos pacientes cardio-oncológicos, pues es la deformación miocárdica, ¿no? Como lo habíamos valorado en clases previas, pues el método ideal pues es por speckle tracking, que va a ser el reconocimiento ahí de patrones. Y podemos tener diferentes tipos de deformación, que es la longitudinal, la radial, circunferencial, dependiendo de las fibras que estemos evaluando, ¿no? Pero en estos pacientes, el parámetro que vamos a utilizar o que se usa en las guías es el strain longitudinal global, la cual pues una reducción o una caída de este strain en el seguimiento durante el tratamiento de esos pacientes pues va a ser significativo. Este número de dónde se sacó, pues de diversos metaanálisis que se valoraron, en el cual pues veían que aproximadamente una disminución del 13 al 15% ya se veía que era específico, ¿no? Entonces por eso se tomó este número para la guía en estos pacientes. Lo ideal pues es que se realice en el mismo equipo, con el mismo software, que se confirme esta normalidad del strain a las 2 o las 3 semanas, ya que pues este cambio de deformación o una disminución, pues una alteración subclínica de esos pacientes, pues es importante porque es un predictor independiente de mortalidad o disfunción ventricular, ¿no? Entonces, podemos tener un paciente con FEBI normal, pero que tengamos una caída más del 15% ya del strain longitudinal global, entonces pues ese paciente obviamente es un foco rojo, ¿no? Entonces hay que volverle a realizar, ver si ahorita con las indicaciones, ver si ya le iniciamos algún tratamiento, algún YECA, algún metabloqueador, porque estos pacientes, si no los tratamos a tiempo, obviamente va a progresar esa disfunción ventricular y muchas veces ya no los vamos a poder revertir de esa disfunción ventricular, ¿no? Son pacientes que a largo plazo van a desarrollar insuficiencia cardíaca, ya cuando la FEBI está bien deprimida, caída, pues ya es muy poco probable que la vayamos a recuperar. Okay. Y bueno, es un paciente también con disfunción ventricular, bueno, con un strain longitudinal global de 19.9, en el cual podemos ver, pues está todavía dentro de parámetro, ¿no? Normal. En este otro ojo de buey en color blanco, esta es más que nada muestra la diferencia del tiempo que tarda cada uno de los segmentos en alcanzar como el pico de strain, ¿no? O el máximo pico de strain sistólico. Este otro parámetro, pues actualmente también se está utilizando, pero no viene así como tal indicado en las guías como un parámetro para definir, ¿no? Disfunción ventricular. Okay. Y aquí podemos ver ese mismo paciente después de tratamiento oncológico, cómo hubo una disminución discreta, aunque la FEBI en ese paciente estaba pues dentro de parámetros normales, ya vemos que hay una disfunción subclínica. Ya disminuyó de 19 punto y algo a 16%, ¿no? A menos 16. Entonces, esa es la importancia. Este es otro ejemplo, un masculino de 50 años, fumador, con VIH, también con linfoma no Hodgkin, en quimioterapia, con una FEBI del 58%, un strain de 18.6, y posterior a 6 meses de tratamiento tuvo una disminución a menos 15% del strain. Se le dio tratamiento con YECA y beta bloqueador. Okay. Actualmente pues son los tratamientos que podemos utilizar en ellos, ¿no? Y aquí podemos ver el strain longitudinal global en menos 15.3. Y bueno, aquí más que nada esta imagen pues nos habla como del reporte o qué es lo que tenemos que valorar en estos pacientes. Obviamente si estamos realizando el estudio, si es un estudio basal, va a ser diferente así es un estudio durante el seguimiento del tratamiento, si es un estudio al final del tratamiento, un año previo, a los 3 años, etcétera, va a ser diferente, ¿no? Obviamente tenemos que saber el protocolo de quimioterapia utilizado. A lo mejor no todos estamos familiarizados con toda la quimioterapia y radioterapia que utilizan, pero pues tenemos que pues ir empapándonos en esto, ¿no? Obviamente hay especialistas en cardio-oncología en otros países, o no sé, desconozco si actualmente hay muchos especialistas aquí, pero pues hay clínicas también de cardio-oncología en el cual pues llevan un seguimiento más estrecho, ¿no?
Y pues importante realizar todas las evaluaciones, la evaluación normal, la función sistólica, diastólica, los volúmenes de las cavidades, los grados de valvulopatía en caso de que hubiera. Como les comenté, en caso de que se pueda realizar la cuantificación por FEBI tridimensional, sería lo ideal. Realizar el strain también bidimensional. Actualmente también se utiliza el strain tridimensional, sin embargo, eso pues tampoco no se ha agregado a las guías más recientes, ¿no? Sigue todavía en estudios, porque el strain longitudinal, bueno, el strain tridimensional, ya sea circunferencial o radial, se menciona que tiene una variabilidad mucho menor, que el tiempo de realización del estudio es menor, sin embargo, pues ocupa más experiencia para realizar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, eso todavía continúa con estudios y veremos más adelante si se agrega alguno de estos parámetros para las guías, ¿no?, actuales. También en ausencia de que tengamos alguna ventana adecuada, que no podamos sacar el strain, aquí en este documento, esta bibliografía, menciona que podemos cuantificar MAPSE, podemos valorar también la S medial y lateral del anillo mitral para pues valorar cómo está la función ventricular izquierda, ¿no? Y bueno, este otro ejemplo se los pongo para que valoren aquí, vean cómo está la fracción de eyección, tanto en 2D como en 3D y el strain. Es una paciente de 52 años con cáncer de mama, estuvo en tratamiento con antraciclinas y trastuzumab. En estos pacientes vemos aquí la fracción de eyección, el strain como pues prácticamente basal a los 6, 12 y 18 meses está casi igual, no hubo una disminución pues significativa. La FEBI 3D también permanece pues muy homogénea, pero como podemos ver de 67 a un 54 de FEBI. Entonces aquí esta imagen es para que valoren la variabilidad en cuanto a la fracción de eyección del método 2D, ¿no?, que puede ser muy variable. Y solamente pues para recordar que también podemos utilizar valorar la mecánica ventricular. Bueno, la mecánica tanto en la aurícula izquierda como también en ventrículo derecho, en el cual pues también podemos ver afectado a estos pacientes, ¿no? También puede haber disfunción ventricular derecha, entonces estos parámetros también los podemos utilizar. Método 3D para valorar el volumen ventricular derecho, el strain de pared libre, que también lo habíamos valorado en clases previas, que también es importante. Y bueno, en cuanto a los fármacos, pues son múltiples fármacos los que vamos a utilizar, tanto pues los más relacionados, por ejemplo, de los tipos de cáncer, pues los linfomas, ¿no?, que utilizan bastante quimioterapia, radioterapia a dosis muy altas, pacientes con cáncer de mama, que por lo general van a utilizar antraciclinas casi de inicio, casi todas las pacientes, algún tipo de melanoma, etcétera, ¿no?, gastrointestinales. Entonces, dentro de los fármacos, pues se dividen los principales son estos, son las antraciclinas, que van a ser citostáticos tradicionales, pues estos, su mecanismo de acción como tal o la alteración a nivel miocárdico, pues va a ser por aumento de radicales libres, va a haber una destrucción ahí de la membrana celular, es una dosis acumulativa, entonces es importante en esos pacientes. ¿Por qué? Porque entre más dosis utilicen la antraciclina, se va a ir acumulando el daño miocárdico, ¿no? También anticuerpos monoclonales, el trastuzumab, que también pues lo hemos visto que se utiliza bastante en pacientes con cáncer de mama. Pues la ventaja, por decir así, sería que se retira y pues se puede mejorar la función ventricular cuando se retira este medicamento, pero pues es ampliamente utilizado. También casi siempre muy frecuentemente se va a utilizar antraciclinas junto con trastuzumab, entonces esto aumenta todavía la cardiotoxicidad. También inhibidores de proteína sinasa, inhibidores de proteasomas, entre otros, ¿no? Y bueno, aquí dentro de las antraciclinas, que son así las número 1 en cuanto a cardiotoxicidad, por lo general en estos pacientes el daño cardiotóxico o el daño a nivel cardíaco se va a realizar, casi siempre va a ocurrir durante el primer año del tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar el estudio basal durante el seguimiento al año, y ya más adelante vamos a ver qué tan seguido tenemos que estar haciendo los ecocardiogramas, que sería lo relevante aquí para la clase también, ¿no? Y esta tabla es de la guía más actual, que es la guía europea del 2022, en la cual podemos valorar la dosis cardiotóxica de estos medicamentos. Aquí el fármaco pues índice sería la doxorubicina.
¿ok? Y su dosis equivalente con cada uno de los compuestos de los otros antracíclicos, ¿no? Epirubicina, que también es muy frecuente, pues estos dos serían como los más frecuentes utilizados a lo mejor en nuestro medio, ¿no? Y bueno, el trastuzumab, como les mencioné, este es un anticuerpo monoclonal humanizado que va contra el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico. Este se va a encontrar hasta en el 15% de las pacientes con cáncer de mama y se va a asociar con uso de antraciclinas muy frecuentemente, ¿no? Por lo general, esos pacientes, el ecocardiograma se tiene que estar realizando cada 3 meses. Incluso hay protocolos en algunas instituciones que se tiene que realizar a fuerza, o sea, sí o sí, el ecocardiograma previo a la autorización de este medicamento, ¿no? Otro tipo de daño, pues, es a nivel de las válvulas. Esto, pues, tanto por quimioterapia, pero también por radioterapia, ¿no? Pacientes que tengan algún cáncer a nivel mediastínico, cáncer de mama, que reciben, pues, la radiación muy directamente al corazón. Este va a aumentar el riesgo, obviamente, con el tiempo. A los 10 años va a haber una incidencia de este tipo de valvulopatías del 1%, a 15 años va a haber una incidencia del 5% y a 20 años del 6%, ¿no? Sobre todo va a afectar las válvulas del lado izquierdo, se va a ver un engrosamiento y calcificación, lo cual pues, puede desencadenar en una estenosis valvular. También pues esos pacientes se predisponen también a algún tipo de endocarditis porque pues ya tienen las válvulas dañadas, aparte son pacientes inmunosuprimidos, pacientes con catéteres, entonces pues pueden desarrollar algún tipo de infección como endocarditis, ¿no? Y también se puede calcificar, podemos ver calcificada la raíz aórtica, entonces es importante valorar raíz aórtica, el anillo valvular aórtico, como les comenté, casi siempre en válvulas del lado izquierdo. También se puede calcificar o fibrosar la unión mitroaórtica. Y pues si es un paciente que ya tenía cardiopatía reumática, pues se puede agregar, ¿no? Aquí vemos cómo se ve todo calcificada la válvula aórtica, incluso la mitral, ¿no? El anillo también se ve con mucha calcificación. Este es un eco transesofágico en el cual también podemos ver que prácticamente pues no se mueve esa válvula, ¿no? Con una obstrucción e insuficiencia también importantes. Este es un masculino de 59 años, también sobreviviente de linfoma. Este tuvo radioterapia también y posterior a la radioterapia, 19 años después, empezó con disnea, ¿no? Podemos ver aquí cómo está limitada la apertura valvular mitral. Incluso la válvula aórtica también se ve con calcificación. Okay, ya en el eco transesofágico, igual la limitación de la apertura. Y aquí como observamos, está bien calcificado. ¿Qué otra estructura podemos ver alterada o evaluar nosotros? Pues el pericardio también es importante, ¿no? Esos pacientes pueden desarrollar tanto pericarditis que se va a tratar igual y se va a diagnosticar igual que la población general. También podemos encontrar datos de metástasis o que haya pues alguna afectación ya por el mismo tratamiento oncológico. Puede haber también derrames pericárdicos que sean asociados al cáncer o que sean asociados al tratamiento oncológico. Y también importante, una patología pues relevante que es la pericarditis constrictiva, la cual se puede observar hasta en el 20% de estos pacientes que recibieron radioterapia, o sea, a los 10 años, después de este tiempo pueden desarrollar pericarditis constrictiva. Entonces, obviamente es importante pues la pesquisa de este tipo de patología. Y los fármacos que están asociados a este tipo de patología pericárdica, otra vez las antraciclinas, ¿no? Ciclofosfamida, cinclofluoracilo, los taxanos también son importantes, que también son muy frecuentemente utilizados en cáncer de mama, ¿no? Aquí a modo pues también de video para esquematizar el tratamiento, el tamponado en un paciente con cáncer pulmonar, ¿no? Aquí vemos pues el corazón danzante, ¿no? Y cómo colapsan sus cavidades. Este es un paciente también con cáncer de mama, tuvo invasión del pericardio. Vemos aquí cómo se observa pues fijo como tal, ¿no? Todo el pericardio ahí engrosado, en este caso tenía una fisiología de constricción y efusiva constrictiva, ¿no? Tanto el derrame, aquí lo podemos ver, y toda la constricción. Es el mismo paciente en una vista subcostal. Vemos también derrame pericárdico y cómo está
todo el pericardio engrosado. Ese es un paciente de 79 años que recibió radioterapia y quimioterapia. En este caso podemos ver alteración valvular tricuspidia, en el cual les comentaba que lo más frecuente es que sean las válvulas del lado izquierdo, pero también podemos encontrar alteración valvular del lado derecho, ¿no? Se ve ahí el cierre limitado, incompleto, la dilatación tanto auricular derecha, aquí un poco dilatado a lo mejor el ventrículo derecho también. Y bueno, como les comentaba, pues la cardiotoxicidad tiene diferentes variantes, ¿no? Trastornos del ritmo, trombosis, síndromes coronarios, tanto agudos, crónicos. Uno de los principales sería la toxicidad relacionada, pues, como en el tratamiento del cáncer en sí. Esta definición, pues, va a tener un riesgo dinámico, ¿no? Va a ir cambiando en cuanto al tratamiento que se vaya recibiendo. Entonces, es importante identificar a los pacientes que van a tener mayor factor de riesgo. Obviamente, no podemos decir que todos los pacientes que reciben tratamiento con quimio y radio van a tener alguna complicación cardíaca. Entonces, pues, tenemos que clasificarlos para esto. Aquí se ve una imagen, una curva de cómo va, pues en tanto el riesgo, si es un riesgo bajo, si es un riesgo elevado, cómo podemos nosotros intervenir en cuanto desde una prevención primaria, secundaria, ya durante la vigilancia de este tipo de pacientes y cómo podemos continuar pues la vigilancia en pacientes que sobreviven a este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, entre mayor riesgo, pues obviamente se van a presentar más frecuentemente este tipo de patologías. Entonces tenemos que intervenir en alguno de estos tres escenarios, ¿no? Y bueno, ¿cómo los vamos a clasificar? En la guía del 2022, pues viene una escala de riesgo para estos pacientes. Aquí les dejo pues el link, ¿no? De cómo vamos a ir clasificando a cada uno de estos pacientes. Obviamente les comentaba, entre mayor edad, mayor el riesgo, ¿no? Pacientes, por ejemplo, mujeres en cuanto al cáncer de mama, pues van a tener mayor riesgo. Si tienen factores de riesgo previos cardiovasculares, si son sedentarios, tabaquismo positivo, todo esto, ¿no? También, obviamente, hacemos uso de electrocardiograma, el eco transtorácico, que es el estudio inicial en estos pacientes, y algunos biomarcadores como por ejemplo la troponina de alta intensidad, que sea muy sensible, y el ProBNP, el BNP, son también biomarcadores que pues actualmente se están utilizando, ¿no? Y que ya vienen incluidos también en las guías actuales. Si tuvo también un tratamiento cardiotóxico previo, también es muy relevante. Y bueno, aquí todos los estudios complementarios que se deben realizar en esos pacientes. ¿Okay? Y bueno, aquí en cuanto al ya después de que saquemos esta escala de riesgo con nuestro paciente, pues lo vamos a clasificar, ya sea en un paciente de bajo riesgo, de moderado riesgo, o un paciente de alto o muy alto riesgo, ¿no? Y aquí nos va diciendo la guía cómo debe de ser la evaluación como tal. Si la debe de realizar solamente el seguimiento el oncólogo o si ya debemos de ir haciendo la vigilancia tanto oncólogo como cardiólogo o el oncólogo de una forma muy estrecha y en cuanto vea alguna alteración significativa enviarla inmediatamente a cardiología. Pues, obviamente el paciente de alto riesgo y muy alto riesgo, que la verdad pues en nuestra población es muy frecuente que sean de alto riesgo o muy alto riesgo, pues lo ideal es que tenga una valoración por cardiología, ¿no? La valoración puede ser también a los 3 meses y un año después de completar la terapia. Y aquí como una indicación 2A sería realizar el eco al primer año, a los 3, a los 5 años y posteriormente cada 5 años. Entonces eso también es importante, ¿no? Obviamente la valoración anual de todos los factores de riesgo cardiovascular, pues es importante. ¿Okay? Y esta tabla, pues nos dice básicamente cómo debemos de realizar la evaluación en esos pacientes de acuerdo al tratamiento oncológico que esté recibiendo. Por ejemplo, aquí en caso de las antraciclinas, cuándo debemos de realizar el eco transtorácico, que es siempre, ¿no? Y que lo podemos ver como indicación 1.
cuándo vamos a utilizar biomarcadores como el BNP, como la troponina, que también es muy frecuente que la vayamos a utilizar, y cada uno de la familia de fármacos que vamos a utilizar, su indicación en cuanto al eco transtorácico, que prácticamente, pues, el inicial sería en todos los pacientes, ¿no? Con diversos grados de indicación, pero prácticamente en todos los pacientes. Y bueno, ya como definición, que era lo que les comentaba, la definición de disfunción cardíaca relacionada al tratamiento con cáncer, o por sus siglas en inglés, aquí lo podemos ver, pues esto es importante, ¿no? Como les comenté, es la única, pues, patología, por decir así, que a lo mejor la vamos a dividir diferente a la población general, porque es una patología, pues, que está específicamente relacionada con este tratamiento. ¿Y cómo lo vamos a definir, no? Primero, en esos pacientes que presentan disfunción, que son sintomáticos o que son asintomáticos. Entonces, en pacientes que son sintomáticos, pueden ser que tengan, que sea muy severo, que sea moderado, que sea leve esta disfunción, ¿no? Pacientes con una disfunción muy severa, pues son pacientes, pues, sumamente graves, ¿no? Pacientes con inotrópicos, pacientes que ocupan soporte mecánico, que incluso necesitarían algún tipo de trasplante. Pacientes con disfunción severa son los pacientes con falla cardíaca que están hospitalizados, pacientes con disfunción moderada, pacientes que sí necesitan, pues, a lo mejor algún ajuste de falla cardíaca, pero que no estén hospitalizados como tal, ¿no? Y los pacientes con síntomas leves o con disfunción leve son pacientes que tienen síntomas de falla cardíaca, pero de una forma pues más leve, y que no ocupan como tal un aumento o una intensificación del tratamiento. Y ya la disfunción asintomática, que pues obviamente es la más relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque todos podemos diagnosticar a lo mejor algún grado de disfunción sintomática, ¿no? Porque el paciente pues está en falla cardíaca con síntomas desde leve hasta severos. Pero aquí lo relevante es encontrar o detectar a las pacientes que tengan disfunción asintomática. Y esta también se puede dividir tanto en severa, moderada y leve. ¿Ok? Una disfunción severa, aquí el parámetro, pues, que se utiliza en la guía es la fracción de eyección. Con una fracción de eyección menor del 40%, ya hablamos de una disfunción severa. ¿Ok? Una disfunción moderada sería una reducción de la FEBI mayor o igual al 10%, o que esté a un valor de 40 a 49% de FEBI. ¿Ok? O que disminuya menos del 10% a un valor de 40 a 49%, pero que tenga también una disminución o una caída del strain longitudinal global mayor del 15% del basal, o sea, del inicial, o que tenga un aumento de los biomarcadores, ya sea troponina o BNP, ¿no? Y la disfunción leve, pues sería un paciente que tiene una FEBI mayor o igual al 50%, pero que tenga una nueva disminución o caída del strain longitudinal global, más del 15% del basal, o que tenga un aumento de biomarcadores. ¿Ok? Y bueno, otras patologías u otras definiciones que podemos encontrar también en la guía, que serían pues nada más a forma de mención, porque pues no me voy a meter tanto en esto, pues serían los pacientes con miocarditis, ¿no? Que pueden desarrollar también. Aquí pues pueden ser el diagnóstico puede ser tanto por patología o diagnóstico clínico, ¿no? Esto pues va a ser con aumento de troponina, ya sea por resonancia magnética, obviamente con los síntomas como criterios mínimos, los síntomas de miocarditis, los criterios también que podemos utilizar para valorar esta patología. Y la severidad de la miocarditis puede ser tanto fulminante, no fulminante, o que sea refractaria a esteroides, ¿no? Solamente como para mencionar. También puede haber una recuperación de esta miocarditis, ¿no? También, solamente para mención, la hipertensión arterial que se desarrolla en estos pacientes y los trastornos del ritmo, sobre todo la prolongación del QT. Eso es lo más relevante que tenemos que estar evaluando con electrocardiogramas seriados. ¿Okay? Esta es la tabla que les mencionaba en cuanto a la estratificación del riesgo. Aquí podemos ver la tablita, cada uno de los fármacos y si tenía alguna cardiopatía previa. Aquí con la VIH son pacientes con muy alto riesgo, ¿no? Entonces podemos ver las antraciclinas, pacientes que tenían alguna cardiopatía previa, falla cardíaca, pues son pacientes de muy alto riesgo. Pacientes con alguna valvulopatía previa, pacientes con cardiopatía isquémica previa,
tanto estable o a cirugía cardíaca. Entonces, cada uno de estos pacientes que utilizan inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular, son pacientes que se relaciona todavía más con cardiopatía isquémica, ¿no? Incluso vasoespasmo, incluso pueden presentar infartos, síndrome de Takotsubo, entre otros, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la edad, también podemos valorar el riesgo y pues las demás comorbilidades que ya conocemos. El tratamiento de cáncer que recibió o que está recibiendo, y la obesidad, que ese también es un factor muy importante. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Pues en bajo riesgo, son pacientes que tienen uno o menos de un factor de riesgo moderado. Pacientes de riesgo moderado son que tengan 2 o 4 puntos. Eso se va sumando. Si vieron en la tablita venía M1 y M2, quiere decir 1 punto y 2 puntos, ¿no? Alto riesgo, que sean más de 5 puntos, o cualquier factor de riesgo alto, ya entraría como paciente de alto riesgo. Entonces, por eso les digo, nuestra población va a ser casi siempre de alto riesgo o muy alto riesgo, ¿no? Y bueno, ya después que le hicimos la valoración, lo clasificamos bajo, moderado, alto riesgo. Aquí lo que les comentaba, debe referir como una indicación 1, de clase 1, al cardiólogo, ¿no? Todos esos pacientes. Y obviamente aquí pues se debe de valorar pues el tratamiento oncológico. Es muy raro que se vaya a suspender algún tratamiento oncológico porque pues obviamente se quiere curar esa patología, pero hay que valorar si se puede utilizar alguna estrategia cardioprotectora, algún YECA, algún betabloqueador. Y bueno, en cuanto a la imagen cardiovascular, pues como les comenté, el eco es el número 1 en este tipo de patologías. Obviamente hay que tener en cuenta que esos pacientes pueden tener cambios en la condición de carga. Por ejemplo, pacientes pues con quimio, radio, casi siempre presentan náuseas, están con vómitos, diarreas, entonces puede haber una variabilidad mucho en cuanto a la carga de volumen de sus pacientes. Es importante medir siempre la presión arterial cuando vayamos a realizar el estudio ecocardiográfico. Lo que les comentaba del cambio del strain longitudinal, con una disminución del 13.6 predecía ya una caída de la FEB, entonces por eso se tomó ese rango, ¿no?, de 15%, porque da una mejor especificidad. Y bueno, en cuanto al strain circunferencial global, ya valorado por 3D, pues ya se ocupa pues más estudios como tal para ver si podemos implementarlo ya como un rango para disfunción cardíaca, ¿no?, por tratamiento oncológico. Ahí. Y bueno, aquí este esquema es todo lo que tenemos que medir por ecocardiograma, que sería prácticamente pues todas las mediciones que realizamos, ¿no? Ventrículo derecho, toda la función tanto diastólica como sistólica, si se puede realizar strain de pared libre, volumen, ventrículo izquierdo también, tridimensional, si no está disponible pues el 2D, y prácticamente es eso. ¿Ok? Y aquí solamente para que observen el nivel de evidencia de cada uno de estas recomendaciones, ¿no? Primera línea, el ecocardiograma en todos los pacientes prácticamente. El 3D también como indicación 1B. El strain longitudinal global también en todos los pacientes. Obviamente si tenemos el eco disponible, ¿no? Y pues se recomienda en pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo antes de iniciar el tratamiento oncológico, ¿no? Y bueno, en cuanto a la monitorización de las complicaciones cardiovasculares, pues es diferente y hay pacientes que utilizan pura quimioterapia, que utilizan algún tratamiento secuencial, o sea, quimio de algún tipo, a lo mejor antraciclinas, y después terminan esos ciclos de antraciclinas y empiezan con no sé, taxanos, ¿no? O, por ejemplo, pacientes que utilizan quimioterapia y después de los ciclos les dan radioterapia. Entonces, es diferente que sea secuencial a que sea concomitante, ¿no? Que esté con las quimios y que esté con trastuzumab y que esté con radioterapia. Es diferente pues que le esté dando al mismo tiempo toda esa bomba, ¿no?, hacia el corazón. Y pues la imagen cardiovascular pues va a ser la frecuencia que le vamos a estar dando o que le vamos a estar haciendo los ecocardiogramas va a variar de acuerdo al riesgo basal de esta paciente, ¿no? Obviamente, si hay algún síntoma en cualquier momento de la terapia oncológica, pues hay que realizar un eco, ¿no? O sea, el eco pues va a ser inocuo y pues, aunque a lo mejor sí tiene algún costo, pues no le va a hacer daño como tal, ¿no?
También es difícil en esos pacientes evaluar porque, pues, por lo general van a tener síntomas, ¿no? Que sienten fatiga, que sienten disnea y casi siempre pues vas a estar asociado al tratamiento, pero es importante hacer un escrutinio pues adecuado para ver si trae algún dato sutil de insuficiencia cardíaca. Y se recomienda realizar el mismo método de imagen, en este caso, por ejemplo, si lo vamos a seguir con resonancia, pues resonancia. Si se va a hacer con eco, pues con eco, ¿no? Y bueno, en cuanto en la guía también se menciona los protocolos de monitorización para cada una de los fármacos. Entonces, de la familia, por ejemplo, de las antraciclinas, aquí vienen pues todo lo que vamos a utilizar, electro, eco, las biomarcadores. Aquí, por ejemplo, en pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, ¿cuándo vamos a realizar el eco, no? De forma basal, en el ciclo 2, antes de iniciar el ciclo 2, antes de iniciar el ciclo 4, el ciclo 6 en caso de que hubiera, a los 3 meses posteriores al tratamiento y a los 12 meses posteriores al tratamiento oncológico. ¿Por qué? Porque los primeros 12 meses es donde se presentan todas esta patología, ¿no? La disfunción. Y bueno, aquí era lo que les comenté. Entre mayor dosis de antraciclina, pues va a ser mayor riesgo. Este otro esquema es para el anti-HER2, en el caso, por ejemplo, de trastuzumab. Vamos a iniciar a hacer un eco basal a los 3, a los 6, a los 9, a los 12. Por eso les decía, ¿no? Cada 3 meses se tiene que estar realizando el ecocardiograma y posteriormente al año, ¿no? Al año de terminado el tratamiento. Y bueno, este es otro tipo de familia de fármacos que son los fluoropirimidinas. ¿Okay? Pues se ha asociado tanto a angina, hipertensión, Takotsubo, que lo que les comentaba, eso se relaciona mucho vasoespasmo y daño endotelial. Y se debe de realizar un eco inicial para valorar alguna alteración segmentaria, algún dato de cardiopatía isquémica. Los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular, que también van a afectar muy frecuentemente pues, la vasculatura como tal. Aquí vienen todas las enfermedades cardiovasculares relacionadas. Y cuando vamos a utilizar el eco, ya esto como un nivel de evidencia 2A de forma inicial, a los 4, a los 8, a los 12 meses y después cada 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque les menciono, eso se relaciona mucho con daño endotelial, ¿no? Entonces son pacientes que propensos a algún síndrome coronario agudo crónico. También pacientes con leucemia mieloide que utilizan inhibidores de la tirosina. También podemos realizar el eco inicial, sobre todo con ese tipo de fármacos de una forma más específica, ¿no? Que el dasatinib se ha relacionado más con cardiotoxicidad. Entonces, en esos pacientes vamos a realizar el eco de una forma pues indicada como una clase A, ¿no? Y posteriormente, dependiendo del riesgo que tenga el paciente. Okay. Los inhibidores de proteosomas también, que pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple, cuando vamos a utilizar también el eco de forma inicial y después cada 3 ciclos dependiendo del medicamento que utilizamos. Y bueno, ya casi para terminar, en cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular en el primer año post-tratamiento, pues como les mencioné, es importante también en estos pacientes que les tenemos que estar pues haciendo valoración, indicar el ecocardiograma cuando sea necesario, sobre todo en pacientes con alto riesgo, pacientes que salió ya una escala de muy alto riesgo o de alto riesgo, pacientes que tengan una dosis de doxorubicina mayor o igual a 250 o su equivalente, ¿no? Dependiendo de la tabla que les enseñan previamente. Si tuvieran también radiación, una dosis mayor de 15 grays también se asocia con mayor riesgo. Que haya utilizado tanto antracíclicos como radioterapia en pacientes que hayan desarrollado durante el tratamiento algún tipo de complicación cardiovascular, llámese miocarditis, arritmias, etcétera, ¿no? Y que tenga durante el seguimiento pues algún síntoma, entonces hay que hacerles la valoración. Y en cuanto a pacientes, seguimiento a largo plazo de los sobrevivientes de cualquier tipo de cáncer, sobre todo aquí hace énfasis en pacientes, por ejemplo, adolescentes, pacientes que tuvieron algún tipo de linfoma, que durante la infancia les dieron algún tipo de radioterapia.
esos pacientes, de acuerdo a la dosis de radioterapia que se les dio, se van a clasificar, por ejemplo, pacientes de muy alto riesgo. Y lo que les comenté, esos pacientes a 10, 15, 20 años van a tener mayor riesgo de presentar alguna cardiotoxicidad, ¿no? Entonces, en pacientes con alto riesgo se debe de hacer la vigilancia con un eco cada 2 años, ¿ok? Y en pacientes con riesgo moderado, un ecocardiograma por lo menos cada 5 años. Ya en pacientes de seguimiento así a largo plazo, pero que tuvieron el cáncer ya en la edad adulta como tal, en estos pacientes sí podemos hacer también la evaluación con ecocardiografía de forma anual a los 3 y a los 5 años, y posterior de estos 5 años, cada 5 años, ¿no? Esto si fueron pacientes asintomáticos, pero que cayeron en una clasificación de riesgo alto o a muy alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles son esos pacientes? Otra vez, ¿no? Nos vamos a las dosis de antracíclicos, las dosis de radioterapia, pues básicamente es eso, ¿no? Y los pacientes cada 5 años en los que tienen moderado riesgo. ¿Okay? Y ya por último, pues otro escenario importante pues son las embarazadas, ¿no? Sobre todo, pues en pacientes que utilizan antracíclicos. Una de cada 1000 pacientes embarazadas va a presentar algún tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama, melanoma, cáncer cervicouterino. En esos pacientes por lo general no les van a dar la quimioterapia en el primer trimestre porque pues va a haber mucho daño al producto, ¿no? Pero en esos pacientes pues obviamente también hay que tener una vigilancia. ¿Por qué? Porque les van a estar dando la quimio durante el resto del embarazo. Hasta la semana 34 aproximadamente es cuando se les deja de dar la quimioterapia y se les deja descansar como unas 3 semanas para la ventana pues para el parto como tal, ¿no? Y aquí lo relevante, pues, de nosotros sería cuándo vamos a realizar el eco. Obviamente, de forma basal, a la semana 12, a la semana 20, después cada 4 o 8 semanas, y por último a la semana 34, que es cuando ya les dejan de dar la quimioterapia, y posteriormente a los 12 meses, ¿no? Del seguimiento. Y sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Doctor, ahí está. Doctor Bernardo, doctor Ordaz, doctor Marcelo. Gracias, Melinda. Pues nada, muy extensa la clase. Creo que para que te acuerdes de tantos detalles necesitas tener las tablas a la mano, todas esas tablas que mostraste. Pues básicamente lo que nos toca a nosotros es la forma de evaluarlos. Entonces, pues hay que ser muy inquisitivos con la FEBI, con el strain, pues lo que tengas a la mano en realidad. Y también, como decía Lalo, la clase del artículo del lunes pasado, los oncólogos no están muy al tanto de eso. No es tan frecuente que los manden a evaluar con ecocardiograma. Pero bueno, pues nos corresponde a nosotros tratar de hacer conciencia en ese ámbito. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ok, ya no sé. Bueno, yo creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias.